derribando 5 mitos protestantes en torno a los libros deuterocanónicos. Yo me hice católico porque amo la verdad, y de este modo puedo decir también que me hice católico porque amo la Biblia, y por lo tanto la cuestión de la Biblia para mí es un asunto absolutamente esencial. De hecho, el primer debate que he tenido en mi contexto apologética católica ha sido un debate sobre el canon bíblico, sobre en concreto el canon del Antiguo Testamento, donde hay discrepancia entre católicos y protestantes. A muchos les puede parecer raro iniciar una etapa de apologética católica con tal tipo de debate. Muchos tal vez esperaban que comenzara debatiendo otro tipo de tema. Pero me tomo tan en serio la Biblia que quería debatir ese tema. ¿Qué significa Biblia? Cuando tú piensas en Biblia, ¿en qué piensas? En un libro. Pero la Biblia, técnicamente hablando, no es del todo un libro. Etimológicamente, la palabra Biblia significa colección de libros. En concreto, nosotros los católicos tenemos una colección de 73 libros y le llamamos Biblia, ¿no? Y están distribuidos en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero de nuevo, no es que Dios del cielo dijo, miren, ahí les va el manual de instrucciones, y nos aventó una Biblia completa. Lo que hubo es un conjunto de escritores inspirados en diversos momentos del tiempo, en distintas situaciones y con diversos propósitos y con diversos géneros literarios, que escribieron diversos documentos, y eventualmente estos documentos son compilados y le llamamos Biblia. Hoy en día nos es muy fácil ir a la tienda y decir, deme una Biblia, o descargarnos una Biblia en PDF por internet. Es fácil, pero históricamente no es que cayó una Biblia del cielo. Entonces, amar la Biblia nos lleva a la cuestión del canon bíblico. ¿Por qué la Biblia, que significa colección de libros, tiene los libros que tiene y no otros? ¿Por qué la Biblia en el Antiguo Testamento no tiene, por ejemplo, 5 libros más o 3 libros menos? O en el Nuevo Testamento, ¿por qué no hay algún libro más o 4 libros menos? Y nos puede parecer absolutamente obvio que la Biblia tiene que tener los libros que tiene, pero si ustedes investigan la historia, hubo mucha discusión en torno a los libros, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. Cuando uno, en lugar de quedarse en el prejuicio facilista, va a investigar la historia, se da cuenta de que el asunto es complejo. Entonces, quiero aquí derribar 5 mitos protestantes en torno a los libros deuterocanónicos. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Son libros que están presentes en Biblias católicas, pero no en Biblias protestantes. Si tú te tomas una versión protestante, normalmente te vas a encontrar con 66 libros. En una versión católica, 73. Para alguien que ama la Biblia, el asunto de si sobran o faltan unos 7 libritos no es una cosa pequeña, es una cuestión de importancia absoluta. Entonces, he ahí el tema de los libros deuterocanónicos. 7 libros del Antiguo Testamento presentes en Biblias católicas y que no están presentes en Biblias protestantes. Si la postura católica de que esos 7 libros son realmente palabra de Dios es cierta, eso es fortísima evidencia a favor de que el catolicismo es verdad, porque el protestantismo en consecuencia se había equivocado en algo tan pero tan importante como identificar correctamente las escrituras, y el catolicismo no es un asunto pequeño. Pues bien, vamos a examinar un conjunto de mitos que se han difundido en torno a estos libros deuterocanónicos. En general corresponden a objeciones que ponen varios protestantes. Para que no nos perdamos, vamos a listar estos libros deuterocanónicos. Serían los libros de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Tobit y Primera y Segunda de Macabeos. Tal vez los han leído, tal vez no los han leído, pero les aseguro que son libros muy especiales. De hecho, por gracia de Dios, unos tantos días después de mi debate sobre estos libros deuterocanónicos, en que defendí que estos libros son escritura, y fue un debate contra el relevante teólogo protestante Néstor Díaz, lo encuentran en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción debates, es mi debate más reciente. Me escribieron diversos protestantes con interés sobre los libros deuterocanónicos, algunos están en un proceso de acercarse al catolicismo, pero me llamó la atención uno de ellos que dijo: Dante, a partir
de tu debate me puse a leer el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Y aunque sigo siendo protestante, estoy convencido de que estos libros son escritura, son palabra de Dios. Eso ya es un primer paso. Oremos porque este amigo siga dando los demás pasos y llegue a la fe católica. Pero miren qué interesante, él ni los había leído, pero a partir del debate los leyó y dijo, vaya. Y resulta que habemos católicos que ni los habemos leído. ¿Cómo es posible? Bueno, sigo. Ojo, yo aquí digo que estas son 7 mitos protestantes. Pero cuidado, yo no digo que todos los protestantes creen todos estos mitos o ponen exactamente estas mismas objeciones que voy a presentar. Difícilmente van a encontrar saliendo de mi boca la frase todos los protestantes. ¿Por qué? Porque el protestantismo es de una forma tal que es difícil decir eso. Todos los protestantes, porque se contradicen tantos unos a otros, tienen creencias tan diversas, tienen visiones tan diversas que cuando yo digo protestantes, normalmente me refiero a que son ideas que provienen del protestantismo. Cuando digo objeciones protestantes, por lo tanto, ha de entenderse como que son objeciones que provienen del protestantismo o que son dichas por algunos autores relevantes protestantes o que pueden ser creídas por varios protestantes, incluso si no son académicos, porque hay objeciones también que vienen de la gente de a pie y que pueden ser extendidas, ¿no? Entonces, cuando yo digo la frase objeciones protestantes, me refiero a que son objeciones que provienen del protestantismo, no a que sean afirmadas por todos y cada uno de los protestantes del planeta de la Tierra a lo largo de la historia. Pretender que yo pienso así y criticarme como si yo pensase así sería un tremendo hombre de paja. Lo mismo aplica cuando hablo de los protestantes. Obviamente no es que en todos los casos pretenda que absolutamente todo lo dicho aplique todo el tiempo a absolutamente todos y cada uno de los protestantes. Eso es algo que debería resultar obvio. Por ejemplo, uno puede legítimamente decir con lenguaje normal, a los mexicanos les gusta el picante. Uno puede decir esa frase. Pues bien, el que uno diga esa frase no implica que necesariamente se compromete a afirmar que absolutamente todos y cada uno de los habitantes de México gustan del picante. Y luego sale alguien a refutarlo. Refutación a que esta persona se ha equivocado, vamos a demostrar que se ha equivocado porque aquí les vamos a presentar a 3 habitantes mexicanos a los que no les gusta el picante. Vamos, hay ciertos modos de hablar que son más o menos generales y cualquier persona con un poquito de sentido común lo entiende. Dicho ese preámbulo, vamos sin más a estos 5 mitos. Mito 1. Los católicos admiten que le agregaron libros a la Biblia por el mismo hecho de llamar estos libros deuterocanónicos, que significa segundo canon. Efectivamente, la palabra deuterocanónico etimológicamente significa segundo canon. Entonces hay protestantes que dicen, ustedes los católicos al llamarle deuterocanónicos admiten que le agregaron libros a la Biblia a ustedes porque había un canon y después en segunda instancia ustedes agregaron libros. Vamos a precisar esto con cuidado y refutar tal mito. El término deuterocanónico no es parte de los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Es simplemente un término acuñado por Sixto de Siena, que fue un judío que se convirtió al catolicismo. ¿Y saben cuándo lo acuñó? En el siglo XVI. ¿Y por qué hizo eso? Porque él, siendo un judío, converso al catolicismo, ¿cuál es la referencia canon que tenía en su mente como judío? El canon de los judíos, la Tanaj, que es un canon que tiene 22 libros, que se corresponde con el canon de 39 libros que hoy en día tienen los protestantes. Pero mucho cuidadito, como he argumentado detalladamente y con mucha documentación en múltiples videos de YouTube y también en el debate que les referí, cuando los judíos establecieron un canon del Antiguo Testamento, de su Tanaj, de su Biblia judía, que es igual al protestante, lo hicieron en el siglo II después de Cristo, aproximadamente. Estamos hablando de un judaísmo postcristiano y anticristiano. Decisiones de judíos que rechazaron al Mesías, que rechazaron a Cristo, no son vinculantes para la Iglesia cristiana. Si hoy en día se reúnen, hoy día mismo está reunido un concilio judío decidiendo algo, ¿eso qué nos importa? No tiene ningún peso. Entonces, cuando Sixto de Siena lo llamó deuterocanónicos, no es porque la Iglesia cristiana primero haya tenido un canon y después le agregó estos 7 libros. No.
Los llamaba deuterocanónicos en el sentido de que él como judío veía a los libros del canon judío como el canon de referencia, y como esa era su referencia, pues a estos libros adicionales, comparado con el canon judío, los veía como deuterocanónicos, como una especie de segundo canon. Entonces era en contraste con el canon judío. La realidad es lo siguiente: cuando surgió el cristianismo, los judíos no tenían un canon cerrado. O sea, cuando apareció Cristo, los judíos no tenían un canon idéntico al que hoy en día tienen los protestantes. Había debate sobre el canon entre los propios judíos. Y no lo digo solo yo, lo afirma también el académico protestante Albert Sandberg, PhD por la Universidad de Harvard, abro cita: la herencia de la Iglesia fue desde el judaísmo, pero esto era un judaísmo sin canon. La Iglesia heredó escrituras del judaísmo, pero no un canon. Fin de cita. Esto lo dice en el artículo académico The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration, publicado en la Union Seminary Review, volumen 29, número 4, 1975, página 358. Entonces, históricamente, para los cristianos, porque nosotros somos cristianos, no somos judíos, para los cristianos, el primer canon bíblico oficial fue el establecido por los concilios católicos. Y esos concilios católicos de finales del siglo IV, ¿no?, que reconocen el canon, y luego va a haber otros concilios que reafirman esto, incluyeron dentro del canon bíblico los deuterocanónicos. Entonces, los deuterocanónicos, lo que aquí vamos a llamar deuterocanónicos, no son parte de un segundo canon, son parte del canon original que tenemos los cristianos. Históricamente, la primera vez que se realizó un canon oficial a finales del siglo IV fue un canon que incluyó deuterocanónicos. En otras palabras, hablando como cristianos, los deuterocanónicos estaban ya en el primer canon, por decirlo así. Es por eso que esta objeción protestante cae en saco roto, porque deben objetar lo que dicen las fuentes oficiales católicas. Para fines de esta conferencia, que puede ser también escuchada eventualmente por protestantes, uso la palabra deuterocanónicos. Ellos estos libros les suelen llamar apócrifos, pero es que no son apócrifos, tal como ellos los entienden. Pero cuando yo estoy única y exclusivamente entre católicos y estamos fuera de un contexto de debatir sobre estos libros o explicar los argumentos a favor de estos libros, les llamo simplemente como lo que son: escritura, nada más. Porque los documentos católicos le llaman escritura. ¿Saben qué? Busquen todo el catecismo de la Iglesia Católica, no aparece la palabra deuterocanónico. Así que si un protestante viene a ponerte una objeción con la palabra deuterocanónico, le tienes que responder: oye, esa palabra no aparece en el catecismo. De hecho, dice el catecismo en el numeral 120, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento. 2 puntos, y luego da la lista completa de los libros que tenemos los católicos en nuestra Biblia, incluyendo los deuterocanónicos. Pero no les llama deuterocanónicos, simplemente son parte de la Escritura. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, este gran teólogo católico, cuando cita libros deuterocanónicos, no dice como dice el libro deuterocanónico, no, dice como dice la Escritura, y cita Sabiduría, cita Eclesiástico. San Alfonso María Ligorio no dice como dice el libro deuterocanónico, no, dice como dice la Escritura. Los católicos los reconocemos sin más como Escritura. Ahora bien, yo mismo ya estoy bastante al tanto de que el término deuterocanónicos no es el más exacto, pero para fines de intercambio o debate con protestantes, es, creo, el término más adecuado o el menos inadecuado que puede usar. Si lo llamo directamente o sin más escritura, frente a protestantes, ¿qué me van a decir los protestantes? Dante, estás cometiendo falacia de petición de principio porque ya asumes que son escritura, pero eso es lo que tienes que probar. Entonces no puedo utilizar directamente ese término para esos fines de debate. Pero tampoco les puedo llamar apócrifos, como ellos les llaman, porque sería como reconocer que no son canónicos, y eso no hay que reconocerlo porque simplemente es falso, ¿no? Entonces, para no caer en ninguno de esos dos extremos, se usa ese término, ¿no? De hecho, en el debate que yo sostuve sobre el canon del Antiguo Testamento, explícitamente en mi discurso de apertura dije: los llamaré deuterocanónicos, aunque no es el término más exacto. Bien. En lo que sigue de esta conferencia, voy a hablar de libros protocanónicos y deuterocanónicos en el Antiguo Testamento.
Los protocanónicos serían aquellos 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos los católicos y que también tienen los protestantes en su Biblia. El problema es que ellos nomás tienen esos. Y deuterocanónicos a los 7 libros que tenemos los católicos en nuestro Antiguo Testamento y que los protestantes no tienen. Entonces, cuando hable de protocanónicos, son aquellos que corresponden al canon protestante del Antiguo Testamento. Bien, vamos al segundo mito. Mito 2. Ninguno de los deuterocanónicos fue jamás considerado sagrado por los judíos. Algunos protestantes pueden objetar eso, o sea, pueden decir, mira, los libros que tenemos nosotros los protestantes en nuestro Antiguo Testamento sí fueron considerados como sagrados por los judíos, en cambio, esos libros adicionales en que creen ustedes los católicos no tuvieron esa condición. Eso es simplemente falso. En particular para el caso del libro eclesiástico, que es mi libro deuterocanónico favorito. De hecho, es mi libro favorito de todo el Antiguo Testamento. O sea, vamos, no voy a venir acá con falsas humildades. Yo soy una persona que ha leído bastante, ¿ok? Y de entre todos los libros del Antiguo Testamento, el que más me gusta es eclesiástico, es mi favorito. ¿Y qué significa eso? Que ese que es mi libro favorito no aparece en Biblias protestantes. Es decir, si yo fuese protestante en vez de católico, no habría conocido muy probablemente el que es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Terrible. Y miren lo que nos dice el académico protestante Albert Sandberg, a quien ya cité, PhD por la Universidad de Harvard, o sea, no es cualquier ignorante, ¿no? Abro cita. De la literatura judía excluida del canon, se refiere del canon de los judíos, ¿no? Este libro, el libro eclesiástico, es el que estuvo más cerca de ser canonizado por los judíos. Sigo citando, más adelante dice, de hecho, fue citado varias veces en el Talmud como canónico. La fuente es el artículo de Septuagint, The Bible of Hellenistic Judaism, en Lee Martin McDonald y James Sander, editores de Canon Debate, Baker Academy, Grand Rapids, 2013, capítulo 5. De hecho, tiene fuentes judías de los primeros siglos de la era cristiana, como las que aparecen reseñadas en el Talmud. Por ejemplo, Baba Kama 92b dice, se repite por tercera vez en los Ketubim, como está escrito, y cita Eclesiástico 3.16. La fórmula como está escrito es una fórmula para citar escritura, libros bíblicos, y llamarlo Ketubim. Ketubim es la tercera sección del Tanaj, de la Biblia judía. Es reconocer a un libro deuterocanónico dentro de esa colección. En otro texto judío, Sanedrín 100b, dice, los rabinos quitaron el libro Ben Sirá, eclesiástico. Pero si lo quitaron es porque de algún otro modo estaba allí. Yo no puedo quitar una silla de este auditorio si es que no está dentro del auditorio en primer lugar. Si van a quitarlo del grupo de las escrituras es porque, como mínimo, alguna proporción relevante de maestros judíos consideraban a este libro como escritura. Digo al respecto en un video más o menos reciente titulado Deuterocanónicos, ¿sobran en Biblias católicas o faltan en Biblias protestantes? Es un video que recientemente he publicado en mi canal de YouTube. En el minuto 59, y es importante señalar el minuto, ya van a ver por qué, digo lo siguiente, abro cita. En los escritos de Qumran, de los judíos de la comunidad de Qumran, se ha llegado a encontrar un fragmento del libro eclesiástico, fechado en torno al siglo I antes de Cristo. Pero no solo eso, no solo se ha encontrado que existe, sino que tiene un diseño o disposición de texto especial que es prácticamente exclusiva de textos bíblicos, lo cual apunta, atención a estas palabras que salieron de mi boca en el minuto 59 de ese video, lo cual apunta, es evidencia a favor de un estatus canónico de este libro para la comunidad Qumran. Y esto del diseño especial al que refiere lo dice el gran especialista Emanuel Top, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ahí realizo una cita de Emanuel Top donde dice efectivamente eso, que el libro de Eclesiástico se ha hallado en las cuevas de Qumran y que tiene como un diseño especial, ¿no?, que es prácticamente exclusivo de escritos bíblicos. Ahora bien, frente a tales declaraciones mías, alguno podría salir a objetar que hay una contradicción entre lo que digo yo y lo que dice el especialista al cual yo cité, Emanuel Top. Por cuanto este señor, Emanuel Top, este especialista, dice en un pie de página que el libro de Eclesiástico no necesariamente habría sido considerado canónico por la comunidad Qumran.
Entonces parecería haber una contradicción entre lo que digo yo y lo que dice este especialista. Pero yo soy muy cuidadoso con mis palabras y trato de ser muy riguroso con mis fuentes. Le voy a leer lo que dice el pie de página del especialista Emanuel Todd. Abro cita. Este diseño probablemente implica que Ben Sirá, o sea, el libro eclesiástico, fue considerado como bíblico. Miren lo que dice él, fue considerado como bíblico. No necesariamente por la comunidad Qumran, pero sí por los escribas de Segunda Qusir. 2 Qusir es la identificación del papiro que contiene este libro deuterocanónico. Esto lo encuentran, por ejemplo, en el artículo The Background of the Psychometric Arrangement of Poetry in the Judean Desert Scrolls, en Jeremy Penner, Ken Penner y Cecilia Wilson, editores, Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature, editorial Brin, Leiden, 2011, página 410. Es el pie de página número 6. Yo me tomo el trabajo de hacer bien mi tarea. Está la cita exacta. Pues bien, miren, yo soy muy cuidadoso con mis palabras. ¿Realmente hay contradicción entre las palabras que yo cité en mi video y lo que dice este especialista? Quien sepa escuchar con cuidado y sea honesto en entender va a encontrar que no hay contradicción. Miren, y se los demuestro en 3 puntos. Punto 1. No digo que lo del estatus canónico lo dice Emanuel Todd, sino únicamente digo que este autor está vinculado a la idea de que el libro de Eclesiástico tiene un diseño especial. Yo nunca dije que Emanuel Todd afirma que estos libros fueron considerados canónicos por toda la comunidad Qumran. No. 2. Yo no digo que lo del diseño especial necesariamente prueba que toda la comunidad Qumran consideró Eclesiástico como canónico. Lo que digo es que ello apunta, es evidencia a favor de eso. Es decir, no digo que lo prueba con 100% de certeza, pero sí que al menos hace aumentar la probabilidad. Así que no hay contradicción con la cita de Todd, porque este especialista dice que no necesariamente la comunidad Qumran consideró Eclesiástico como canónico, pero en mis palabras originales yo no digo que necesariamente con 100% de seguridad lo consideraron así. Lo que digo es que es evidencia a favor de eso, pero no digo que sea con 100%. Tercero, la propia cita de Todd es compatible con mis palabras, porque el hecho de que él o los escribas de ese fragmento eclesiástico puedan haberlo considerado escritura, que es lo que refiere el pie de página de Emanuel Todd, aumenta la probabilidad de que tal libro pueda haber sido considerado canónico, pues los escribas no eran miembros aislados de la comunidad, sino más bien representativos y relevantes. Vamos al tercer mito, vamos más ágilmente. Mito 3. No existen targums de los deuterocanónicos, pero sí de todos los protocanónicos. Este mito lo he escuchado algunos protestantes. Les tengo que explicar primero qué es un targum. ¿Cuál fue el idioma que habló Jesús? Bueno, en realidad puede haber hablado más de un idioma. Hay bastante evidencia a favor de que había hablado griego también. Pero ¿cuál fue su idioma original? Arameo. Arameo no es lo mismo que hebreo. Ojo. Entonces, existen versiones hebreas de los escritos del Antiguo Testamento. Los judíos tenían algunas versiones en idioma hebreo. A esas versiones en hebreo se les llama targums. Entonces la objeción protestante es decir, mira, de los libros que nosotros los protestantes tenemos en nuestro canon, de toditos esos hay targums judíos. Pero de los deuterocanónicos que tienen ustedes los católicos, de esos sí no hay. Pues bien, eso es fácil de refutar con la propia enciclopedia judía, la cual dice, abro cita, entre las adiciones Esther, el sueño de Mardoqueo se ha conservado en un targum, que se designa en un manuscrito como una parte integral del targum a los hagiógrafos. Luego dice, el targum del libro de Tobit fue conocido por Jerónimo y conservado en una recensión publicada por A. Neubauer. Y luego apunta, es probable además que una vez existió una traducción aramea, o sea un targum, completa de eclesiástico. Miren, el libro de Esther está en las Biblias protestantes y en las Biblias católicas, está en ambas, pero en las Biblias católicas tiene unas secciones adicionales. Esas secciones adicionales resulta que según la enciclopedia judía sí tienen un targum. Es una sección adicional que no tienen los protestantes. El libro de Tobit, que es un deuterocanónico que no tenemos los católicos y los protestantes no, tiene un targum. Y probablemente el libro de Eclesiástico también tendría un targum. Así que la objeción cae por su propio peso. Al mismo tiempo es falso que todos los libros del canon protestante del Antiguo Testamento tengan targum.
Los libros de Daniel, Nehemías y Esdras no tienen ningún targum en absoluto. ¿Qué fuente les acabo de leer? La International Standard Bible Encyclopedia. Mito número 4. Solo los libros deuterocanónicos estuvieron bajo discusión. A veces los protestantes dicen, miren, esos libros adicionales que tienen ustedes los católicos, esos 7 libros, han siempre estado en duda, han sido discutidos. En cambio, los libros que tenemos los protestantes en nuestro Antiguo Testamento, esos sí no han estado en discusión. Eso es mentira. Y en particular hay que entender lo siguiente, ¿no? Que los deuterocanónicos, o sea, algunos aducen que solo los libros deuterocanónicos estuvieron bajo discusión, pero que todos los libros del Antiguo Testamento protestante fueron unánimemente aceptados por los judíos y todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes a lo largo de la historia. A veces los protestantes dicen, no, el conjunto de cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes aceptan estos 39 libros que nosotros tenemos, así que debemos quedarnos ahí. Bueno, ergo, infieren estos objetadores protestantes, los deuterocanónicos deberían ser puestos en duda, descartados o juzgados con estándares mucho más estrictos que los aplicados a los libros protocanónicos, o sea, lo que los protestantes tienen en su canon, ¿no? Pues bien, este tipo de razonamiento cae en 3 errores, 3, no 1 ni 2, sino 3. Primero, la falacia del embudo. La falacia del embudo es poner las cosas muy fáciles para ti, con un criterio muy fácil para ti, y un criterio muy estricto para tu rival, de forma arbitraria. Por ejemplo, los protestantes creen en la doctrina de la salvación por la sola fe, la justificación por la sola fe. De hecho, es una de las doctrinas más importantes del protestantismo. Pero resulta que todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, estamos de acuerdo en la justificación por la fe. Nosotros los católicos también creemos en la justificación por la fe, pero nosotros los católicos no creemos en la justificación por la sola fe. Entonces, si aplicamos la misma lógica del objetador protestante, le podríamos decir, mira, católicos, ortodoxos y protestantes están de acuerdo en la justificación por la fe, pero solo los protestantes plantean que es la justificación por la sola fe y nada más. Así que con esa lógica habría que descartar, poner en duda o juzgar con estándares muy estrictos a la visión protestante. Y eso no le gustaría al objetador protestante. El segundo problema es que es falso que todos los libros del canon protestante no hayan sido dudados o discutidos entre los judíos. Los libros que hoy en día tienen los protestantes en su canon y que también los católicos tenemos en el nuestro, algunos de ellos han estado en discusión, no solo los libros deuterocanónicos. Libros como Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares fueron bastante discutidos entre judíos, incluso después de Cristo. Nos dice Jack P. Lewis, académico protestante, PhD del Nuevo Testamento por la Universidad de Harvard y PhD en Antiguo Testamento por el Hebrew Union College, abro cita. Como se reporta en el Talmud, Yamnia de ninguna manera fue el final del asunto. En el siglo III, Rabí Judá, en nombre de Rabí Samuel, argumenta que el libro de Esther no contamina las manos. Eso quiere decir que no es canónico. La fuente es Yamnia Revisited en Lee Martin McDonald y James Sander, The Canon Debate, Baker Academic, Grand Rapids, 2013, capítulo 9. Es más, tenemos citas de rabinos judíos poniendo en duda libros que hoy en día tienen los protestantes en su canon. Así que es falso que los judíos no hubiesen discutido esos libros. Por ejemplo, Rabí Yosé en el siglo II después de Cristo dice en Yadayín 3.5, Eclesiastés no mancha las manos, pero hay disputas sobre Cantar de los Cantares. Debo explicarles aquí que en la terminología judía, manchar las manos es una forma de decir que es canónico, que es parte de la Biblia, que un libro es bíblico. Porque es bíblico y es sagrado y si lo tocas tienes que lavarte las manos. Luego, porque has tocado algo sagrado. Asimismo, Rabí Simeón ben Menasia, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, dice, el Cantar de los Cantares contamina las manos porque fue compuesto bajo inspiración divina, o sea, es canónico. Eclesiastés no, porque es solo la sabiduría de Salomón. Lo dice en Tofedá Yadayín 2.14. Entonces está dudando del estatus canónico del libro de Eclesiastés. Y ahí los protestantes no dicen nada, ¿no? Entonces es falso que los judíos solo hayan puesto en duda los deuterocanónicos y no los otros libros. El tercer problema es que es falso que los libros del canon protestante nunca hayan estado en discusión para los cristianos. Como les expliqué en la conferencia anterior,
ha habido dudas sobre el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, y si no fuera por la autoridad de la Iglesia que de forma infalible puede identificar ese canon como Iglesia de Cristo, nos quedaríamos en dudas. Piensen en el caso del libro de Esther. El libro de Esther está en Biblias protestantes y aún así fue dudado por muchos autores cristianos. No aparece en varias listas canónicas de los padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia como Melitón de Sardes dice: aprendí exactamente los libros del Antiguo Testamento y te los envío como sigue. Y hace una lista de los libros del Antiguo Testamento y no aparece el libro de Esther. Esto se reporta en Eusebio Cesari, Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 26, numeral del 13 al 14. San Atanasio, el gran defensor de la Trinidad, dice: esto constituye el Antiguo Testamento. Dice eso habiendo dado una lista de los libros del Antiguo Testamento y no aparece el libro de Esther, que hoy en día los protestantes tienen en su Biblia. Esto está en la Carta Festal 39, numeral 4. San Gregorio Nacianceno dice: recibe esta mi lista del número aprobado. He puesto 22 libros antiguos, dice, y en esa lista omite el libro de Esther, no aparece el libro de Esther, y aún así los protestantes lo tienen en su Biblia. Esto lo dice en Poemas, libro 1, sección 1. Incluso luego hubo dudas sobre el libro de Esther. La International Standard Bible, enciclopedia, nos dice: Junibius afirmó en el siglo VI que la canonicidad de Esther era dudada por algunos de su tiempo. Carey Moore, académico, dice: ni siquiera aludido en el Nuevo Testamento, Esther fue raramente mencionado por los padres de la Iglesia, y no se escribió un comentario sobre el mismo hasta el trabajo de Rabano Mauro en 836. Esto está en el artículo On the Origins of the Septuagint Additions to the Book of Esther, Journal of Biblical Literature, volumen 96, número 3, 1973, página 391. Es más, hasta en el propio protestantismo, y con esto nos vamos acercando al final, hasta en el propio protestantismo hubo dudas sobre el libro de Esther. ¿Quién cree que haya dudado sobre el libro de Esther? Es un autor protestante muy relevante cuyo nombre comienza con M y termina con Martín Lutero, ¿no? Les leo directamente la cita. Lutero, en la que sería su obra más importante, De Servo Arbitrio, 1525, capítulo 9, dice esto, es interesantísimo. En esa época ya Lutero había roto con la Iglesia Católica, dice: aunque pudiera rechazar este libro, el libro eclesiástico, que es un deuterocanónico que los católicos tenemos en nuestra Biblia, aunque pudiera rechazar este libro con buenas razones, sin embargo, por ahora lo acepto, para no envolverme con pérdida de tiempo en una disputa acerca de los libros que fueron recibidos en el canon hebreo al que tú criticas con bastante mordacidad y sorna. Comparando los proverbios de Salomón y el cántico amatorio, se refiere al Cantar de los Cantares, como tú lo llamas con ambigua ironía, con los dos libros de Esdras, con Judith, con la historia de Susana y el dragón y con Esther. Este último, por más que lo tengan en el canon, es a mi juicio, de entre todos los nombrados, el más digno de no figurar entre los libros canónicos. Palabra de Martín Lutero. El libro de Esther, que hoy en día los protestantes tienen en su Biblia, protestantes que a veces tienen en su foto de Facebook a Martín Lutero y que dice que aman la palabra de Dios, dice que el libro de Esther es el menos digno de todos los mencionados de estar dentro del canon. ¿Y saben qué? El libro eclesiástico es un deuterocanónico que no tienen los protestantes. El libro de Judith es deuterocanónico. La historia de Susana y el dragón aparecen en las porciones deuterocanónicas del libro de Daniel que nosotros los católicos tenemos en nuestra Biblia y los protestantes no. Y Lutero menciona todos esos libros y también el libro de Esther, y dice que de entre todos esos el que tiene menos derecho a ser canónico es el libro de Esther. Entonces despreciaba el libro de Esther aún más que a los deuterocanónicos. Ahí lo tienen al buen Martín Lutero. Vamos con el último mito para cerrar esta conferencia, mito 5. Es legítimo objetar que los deuterocanónicos no aparecen citados en el Nuevo Testamento. Hay protestantes que dicen: bueno, se puede poner la objeción de que los deuterocanónicos no son parte de la Escritura porque en el Nuevo Testamento nunca se los cita con la frase está escrito, no se los cita como siendo parte de la Biblia. ¿Ok? Entonces, hay que decir en primer lugar que esto tiene varios errores, en concreto 4, voy a ir rápidamente sobre ellos. Una falacia del embudo. No es legítimo que ciertos protestantes pretendan evaluar u objetar los deuterocanónicos con un supuesto criterio de canonicidad
que ellos mismos no aplican a los libros que ellos tienen en su Biblia. O sea, no nos pueden aplicar a nosotros los católicos para estos libros criterios que ellos mismos no aplican. Falacia el embudo. Y se los voy a demostrar por qué, y ese es el punto 2. Ser formalmente citado en el Nuevo Testamento no es un criterio de canonicidad válido para los libros del Antiguo Testamento. Para que un cristiano reconozca que un libro es parte del canon bíblico, no es necesario que en el Nuevo Testamento se lo cite diciendo está escrito. ¿Sabes por qué? Porque nos dice el académico protestante Bruce Metzger, PhD por la Universidad de Princeton. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay una cita directa de los libros canónicos de Josué, Jueces, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Abdías, Sofonías y Nahum. Serían en total 12 libros, en tanto Crónicas es primera y segunda de Crónicas, ¿no? Si tú divides 12 libros entre 39 libros que hay en el canon de los protestantes en el Antiguo Testamento, te sale aproximadamente el 30%. ¿Qué significa esto? Que el 30% de libros que los protestantes tienen en su Antiguo Testamento no son citados con cita formal, como diciendo la Escritura dice o algo así, en el Nuevo Testamento. Y los protestantes no descartan esos libros de su Biblia por eso. Entonces, si ellos mismos no aplican ese criterio, ¿por qué quieren aplicárnoslo a nosotros los católicos? El decir, no, es que solo los libros deuterocanónicos son los que están en discusión, es arbitrario, porque no pueden aplicar un criterio de canonicidad que termine descartando a los propios libros que ellos tienen en sus Biblias. Es absurdo, ¿no? Ahora, alguno podría objetar diciendo, Dante, te equivocas, el libro de Nahum sí es directamente citado en la Biblia, en Romanos 10:15. Bueno, incluso si eso fuese así, ¿qué tenemos? Que de 12 libros, la lista se reduciría a 11 libros del Antiguo Testamento protestante que no son citados en el Nuevo Testamento. No es que se gane la gran cosa. Pero adicionalmente es un argumento falso. Les leo Romanos 10:15. Dice, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora les voy a citar el texto de Nahum 1:15. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Tal vez alguno dirá, Dante, pero es obvio. En Romanos 10:15 dice como está escrito y las palabras que ha citado son las mismas que dice Nahum 1:15. No tan rápido, amigos, permitan que les cite Isaías 52:7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que anuncia las buenas nuevas. Si ustedes van con cuidado al texto, en Romanos 10:15, cuando hace la cita dice, qué hermosos son los pies. El texto de Isaías 52:7 inicia diciendo qué hermosos. El texto de Nahum 1:15 no inicia diciendo qué hermosos. La frase es muy parecida, pero no inicia diciendo qué hermosos. Así que es claro que Romanos 10:15 no está citando propiamente Nahum 1:15, está citando Isaías 52:7. Ahora, alguno podría decir que hay un paralelo entre el texto de Isaías 52:7 y Nahum 1:15. Y claro, lo hay, yo no niego que haya paralelo. Pero dada la evidencia de las palabras específicas del texto, es claro que el autor está citando y por lo tanto lo que tiene en mente es Isaías 52:7. Por ejemplo, si yo realizo una cita directa de una obra de Aristóteles y se trata de una frase parecida a otra que aparece en una obra de Jenofonte, no se puede decir que yo estoy aludiendo a Jenofonte. Si yo cito directamente a Aristóteles, estoy pensando en Aristóteles y estoy aludiendo también a Aristóteles porque eso es lo que tengo en mente, aun cuando haya un posible paralelo con Jenofonte. En tercer lugar, esta objeción comete una falacia de hombre de paja. Por ejemplo, alguno podría apelar a que en el Nuevo Testamento, de todas maneras, aunque no hay citas directas, sí hay alusiones a libros como Josué y Segunda de Crónicas. Pero eso es una falacia de hombre de paja, porque cuando yo hice la cita de Metzger, estoy hablando de citas. Lo que dice este académico protestante es que hay ciertos libros que no son citados. El libro de Josué no es citado en el Nuevo Testamento. ¿Es aludido? Sí es aludido, pero acá estamos hablando de citas. En todo caso, si alguien quiere apelar a las alusiones, no le va a convenir. Y esto lleva al último punto, la falacia y el embudo. Resulta que hay libros deuterocanónicos que son rechazados por los protestantes, que tienen alusiones en el Nuevo Testamento que son mucho más claras e evidentes que ciertos libros que los protestantes sí tienen en sus Biblias y que las alusiones tal vez ni las tienen o son como muy difusas o indirectas.
Por ejemplo, muchos consideran que el libro de Esther ni siquiera es aludido en el Nuevo Testamento. En cambio, permítanme mostrarles solo 2 ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento se alude claramente a los deuterocanónicos. Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ahora el deuterocanónico, que no tienen los protestantes en su Biblia, Eclesiástico 51, del 23 al 27. Vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría, adquiéranla gratuitamente, pongan el cuello bajo su yugo, miren qué gran descanso he encontrado. Hay una conexión evidente entre los textos, y si no me quieren creer a mí, pues podemos escuchar lo que dice Craig Keener, presidente de la Evangelical Theological Society, es decir, un académico protestante, abro cita. Incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Eclesiástico. Fin de cita. Hasta un académico protestante lo reconoce. Piensen en el misterio de la encarnación, Juan 1:14. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sabes dónde? En un libro que los católicos tenemos en nuestra Biblia y no los protestantes. Baruch 3:38. La sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Hay una conexión clara entre Juan 1:14 en el Nuevo Testamento y Baruch 3:38 en el Antiguo Testamento. En consecuencia, tenemos que múltiples objeciones protestantes en contra de estos libros que nosotros los católicos tenemos en nuestras Biblias y que ellos no tienen, son objeciones débiles en el fondo. Y se puede presentar una sólida argumentación a favor de estos libros, como pueden ver en otras conferencias o debates míos. Y en consecuencia, en un punto tan crucial como identificar correctamente lo que es la Biblia, la fe católica tiene razón y el protestantismo no. La Iglesia Católica es la Iglesia